Una buena mañana tengan todos. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos es el escenario de una audiencia especial sobre la crisis en Venezuela. Vamos de inmediato a escuchar las declaraciones del senador republicano Marco Rubio. De los abusos a los derechos humanos porque puede dañar el proceso en Venezuela. Bueno, nosotros hemos sancionado a los que violan derechos humanos en Rusia. ¿Por qué lo que sucede en Rusia es más importante que lo que pasa en Venezuela? Hemos sancionado a los responsables por cometer abusos a los derechos humanos personal e individualmente. Tenemos sus nombres. No son increíblemente difíciles de encontrar. Ellos incluso se burlan de lo que sucede en Venezuela. Las únicas personas que no les estamos, de hecho, haciendo nada es aquellos que vienen a Miami para gastar su dinero y sus fines de semana en Florida, en Miami. Usted habla de las distintas acciones a nivel global. De hecho, recuerden ustedes lo que sucedió con Globovisión, esta cadena independiente que de una u otra forma empezó a ser controlada. Ahora se ha convertido en un instituto de propaganda del chavismo. ¿Sabe usted dónde viven ellos? Viven en Miami. Ellos son dueños de una mansión de miles de millones de dólares en un barrio exclusivo en Miami. Ellos, de hecho, manejan sus autos lujosos y se burlan de nosotros porque ellos saben que pueden seguir saliéndose con la suya. Entonces yo lo que estoy pidiendo ahora mismo es, déjenme preguntarles esto. ¿Quién en la oposición en Venezuela les ha preguntado a ustedes no imponer sanciones en contra de los que violan derechos humanos porque puede dañar un diálogo? ¿Quién les ha pedido no hacer eso? ¿Quién les está pidiendo no imponer esas sanciones en contra de los violadores de los derechos humanos entre los opositores de Venezuela? Senadora, de hecho, no quiero darle nombres individuales, miembros de la MUD que están participando en el diálogo han discutido. Entonces, hábleme de lo siguiente, no está cómoda diciendo de los nombres, entonces, ¿se preocupa usted por la seguridad? ¿Qué tipo de diálogo es ese entonces? Cuando usted no puede hablar directamente de lo que sucede allí. Es un diálogo incluso hasta falso. Entonces es la política de los Estados Unidos que nosotros vamos a mirar en tanto que este diálogo sea de una u otra forma exitoso. Vamos a olvidar entonces los abusos a los derechos humanos. Entonces ese es el mensaje que queremos enviar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mire, yo creo que nosotros hemos dicho ya que nosotros vamos a hablar directamente, vamos a hacer declaraciones, pero lo que nosotros vamos a considerar también es la implementación de sanciones como una forma de una u otra seguir considerando estas opciones de las sanciones cuando las usemos para cuando sea empleado. Entonces, ¿usted considera que el tiempo realmente es importante cuando se están cometiendo abusos a los derechos humanos? ¿El tiempo es esencial? Mire, lo que estamos hablando es de implementar una respuesta con tiempo apropiado cuando, de una u otra forma, deme entonces un ejemplo cuando nosotros nos hemos retrasado por una condena de los abusos de los derechos humanos cuando el tiempo no sea esencial. Deme un ejemplo cuando Estados Unidos ha dicho, bueno, usted ha cometido violaciones a los derechos humanos, pero no lo vamos a sancionar porque nosotros estamos esperando que algo más esté pasando. Deme un ejemplo cuando hayamos hecho algo. Señor Malinowski, deme un ejemplo. Señor Malinowski, deme un ejemplo. Nosotros hemos aplicado sanciones, de hecho, de una forma efectiva en el tiempo y todavía hay violaciones de los derechos humanos que sucedieron en Burma en su momento y hay un proceso democrático allí que es un proceso de diálogo y en consulta con la oposición de esa nación. Nosotros ya no hemos continuado imponiendo sanciones particulares durante los últimos años, pero estamos listos haciendo. Entonces, ¿por qué el diálogo fue diferente en esta circunstancia en Burma? ¿Cuál fue una de las cosas que llevó al diálogo a que fuera exitoso en ese momento? Como yo lo dijo, las sanciones en ese momento fueron importantes. Teníamos una oposición que de hecho dejaba muy claro que en ese punto, en ese momento de la historia era importante, útil el hecho de que Estados Unidos implementara sanciones. Mire, este no es un tema solo de Estados Unidos y de Venezuela, sino que el pueblo de Venezuela tiene que decidir lo que debe pasar en la nación y nuestro objetivo de los Estados Unidos no es cambiar el gobierno o las autoridades de Venezuela. Esa no nos corresponde a nosotros, ese es el pueblo de Venezuela el que debe decidir. O lo que estamos decidiendo es que hay individuos que se benefician grandiosamente de la economía de los Estados Unidos, se benefician de lo que hacen en este país con nuestros bancos, nuestras escuelas, nuestros negocios. Ellos invierten con impunidad fuera del país. Estas personas también, de hecho, sucede que son violadores de los derechos humanos o son asociados de los violadores de los derechos humanos y lo que estamos diciendo es que deben ser sancionados por lo que hicieron y no se trata de cambiar el gobierno en Venezuela. Eso lo debe decidir el pueblo de Venezuela. Esto se trata de castigar a los individuos que son responsables por las violaciones a los derechos humanos y yo tal vez me doy cuenta de que el punto aquí, señor Malinowski, yo sé su reputación. La primera vez que nosotros nos conocimos fue en una prisión en Libia. Uno de nosotros, de hecho, llegó allí. No es que estuviéramos en la prisión, solo nos conocimos allí. Eso es a lo que usted ha dedicado su vida. Yo sé que usted está aquí no para argumentar que deberíamos darle la espalda a estos abusos, ni tampoco sobre el tiempo.
Mire, las sanciones tienen dos propósitos en una situación como esta. Uno es el asumir las responsabilidades, y hay momentos en el que hemos impuesto sanciones contra de las personas que han hecho cosas horribles porque han hecho cosas horribles y porque es la única cosa que nosotros podemos hacer para garantizar que ellos paguen un precio por lo que han hecho. Hay otros momentos al mismo tiempo cuando nosotros imponemos sanciones y nosotros determinamos el tiempo de la imposición de las sanciones porque pensamos que hay un chance para hacer el tipo de progreso político que va a finalizar esas violaciones de los derechos humanos. Pero en un país como Corea del Norte, para darle a usted un ejemplo, hay muchísimas tendencias, pero yo veo allí algún progreso político que evite que las personas vayan a los campos de concentración. En situaciones como esas, las sanciones lo que hacen es subrayar la necesidad de que haya responsabilidades. En Rusia, por ejemplo, no hay diálogo. Bueno, yo entiendo su posición, pero mire, Estados Unidos entonces no puede darle la espalda al pueblo de Venezuela y a aquellos que están sufriendo en manos de estos brutales opresores. Yo realmente lamento mucho de que usted, por ejemplo, haya sido sodomizado por una vara, por un policía, pero lo que nosotros pensamos es que por el beneficio de su país, nosotros realmente lo que deberíamos hacer es hacer que las personas responsables de estos asuman su responsabilidad, porque sería lo contrario decir que no lo haríamos solo porque pensamos que el tiempo no sea el correcto. Piense además asimismo otras situaciones complementarias. Técnicamente lo que estamos viendo allí es que el tiempo no es un rol aquí. Esta no puede ser nuestra política. ¿Por qué los Estados Unidos realmente no puede ponerse en una posición diferente? Estados Unidos no puede ponerse en esta posición. No entiendo por qué nuestra política exterior debe ser desviada de esta manera. No estamos haciendo un llamado para un embargo de petróleo o algo así. Lo que estamos pidiendo es la identificación de los violadores de los derechos humanos en Venezuela, nombrarlos uno por uno y sancionarlos por lo que han hecho. Y yo realmente no comprendo por qué nosotros podemos sentarnos aquí y decir que el tiempo ahora no es el apropiado. No entiendo por qué de una u otra forma debemos decir que el tiempo en el futuro debe ser diferente, sino que deberíamos hacerlo por el contrario ahora, porque si las autoridades de Venezuela entonces hacen algo en las próximas semanas, tal vez las sanciones no vengan. No entiendo por qué esta política exterior debería ser así. Señor presidente, y a los testigos, yo quiero que tal vez no cambiemos los argumentos, pero sí estoy muy interesado en la perspectiva sobre la economía venezolana. Usted entiende que parte de la situación aquí es probablemente culpa por la falta de sostenibilidad del modelo económico, y yo creo que esto lo que nos está llevando es asimismo a una mayor demanda de búsqueda de un cambio político en Venezuela. Si usted puede empezar hablando sobre el estado de la economía en lo que ha sucedido hasta el momento, por favor. Mire, yo creo que la situación económica, señor senador, es de hecho cada vez más insostenible. Usted tiene una situación, de hecho, las últimas figuras o cifras de inflación son superiores al 50% y siguen escalando. Es una de las más altas del mundo, en un mundo donde la inflación, de hecho, ya es muy baja, ¿de acuerdo? Sí, así es cierto. Y nosotros tenemos así un registro de un aumento del salario mínimo en la nación, pero que posiblemente no puede mantener el ritmo de la creciente inflación en la nación y no puede satisfacer las necesidades de los venezolanos. Pero más allá tenemos una situación en la que los venezolanos no pueden encontrar productos básicos. Una nación con tal vez una de las reservas petroleras más grandes del mundo, si no las más grandes, no pueden encontrar productos básicos aun cuando tengan el dinero para conseguirlos. Entonces, usted también tiene allí una situación en la que los negocios en el extranjero no pueden obtener las divisas necesarias para poder avanzar en efecto con sus negocios. Ellos no pueden operar de una forma productiva o efectiva y asimismo, entonces la inversión se está dañando en el país. Sí, sin duda alguna, la inversión extranjera está siendo afectada. Hay problemas sumamente muy serios para los negocios que provienen del extranjero, pero los negocios propios venezolanos están teniendo dificultades y por eso están tratando de adelantar un diálogo, digamos, a nivel económico para tratar de proponer una solución, pero hasta el momento las autoridades y su exhortación en esa conversación, de hecho, ha sido solo tratar de motivar la producción nacional, pero no hay incentivos en ese sentido. No
no se están viendo cambios económicos que son necesarios, y yo estoy seguro de que usted escuchará de parte de Moisés Naim un poco más adelante sobre esto. El sistema no es sostenible. Entonces, finalmente, estos autócratas creen que de una u otra forma pueden mantener las cosas como son, o incluso hasta por encima de la ley, que no se van a producir los cambios necesarios. Sí, sin duda alguna, los precios altos del petróleo, en este caso también para comentarlo, pueden llegar a ayudar, pero los analistas sugieren que esta no es una situación que puede cambiarse de la noche al día, sino que esto va a tomar realmente un tiempo para que haya cambios estructurales muy serios y, por supuesto, mucho tiempo. Y a mí me preocupa en particular sobre cómo en los espacios democráticos que las personas buscan llenar para expresar su opinión, para hablar libremente, para tratar de fomentar el debate sobre los cambios, sin duda alguna no van a ser aceptados. Y si no es aceptado esto, entonces no se puede tener un debate abierto. ¿Qué dice actualmente el gobierno sobre las reformas económicas? ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre el caso? Mire, tengo que decirlo que hasta el momento lo que nosotros hemos visto es poca aceptación de que el cambio profundo es necesario, sino que de una u otra forma tuvieron una voluntad parcial para que exista una discusión. Y lo que no estamos viendo es la discusión de una política económica profunda y de cambio, sino que por el contrario, al momento solo ha habido una exhortación al aumento de la producción nacional por parte de la industria y de la manufactura nacional, y aún así no ha habido un cambio profundo en la política económica ni una propuesta seria en ese sentido. Y de una u otra forma, el vecindario esto le preocupa porque, por supuesto, afecta a la región directamente. ¿Cuál es la práctica actualmente en relación con el petróleo y los subsidios a otras naciones que de una u otra forma son muy importantes y parece ser parte de su política exterior, la política exterior de Venezuela, el subsidio del petróleo? Y de una u otra forma esto representa un reto para la estabilidad de la economía, el seguir dedicando recursos para proveer a otras naciones, algo que parecía ser también en el futuro poco sostenible. El gobierno, las autoridades a mando de Nicolás Maduro siguen manteniendo esta política. ¿Cuál es su percepción sobre este sentido, sobre el subsidio de las exportaciones? Mi entendimiento es que esta es una parte fundamental de la política de Venezuela. Petrocaribe continúa, aunque es difícil sostener a nivel económico. Ha sido cortado de una u otra forma, ha habido reducciones en la cantidad de petróleo que algunos países están recibiendo bajo Petrocaribe. Había una reducción en la generosidad de los términos sobre los cuales se están firmando nuevos acuerdos. Algunos países, por ejemplo, han escogido ya no firmar estos acuerdos a raíz de esta decisión, pero continúa en la mayoría de estos casos. Y claramente esto pone, por supuesto, un yugo sobre el gobierno para ver cómo va a continuar con este tipo de asociaciones. Mire, aquí hay una pregunta que tal vez no sea fácil de responder, pero le puede dar o me puede dar una orientación, tal vez. El malestar social en Venezuela, motivado primariamente por la resistencia que exista a un gobierno autocrático y el abuso a los derechos humanos, o motivada principalmente por el malestar de lo que sucede en la nación a nivel económico, porque las personas no tienen las oportunidades económicas. Deme una percepción sobre eso. Mi respuesta es, por supuesto, ambos son lo que suceden, y desafortunadamente estas dos posiciones son justamente lo que está llevando un ciclo vicioso. Yo creo, de hecho, para complementar la perspectiva entre estas dos, las personas protestan cuando sienten que las condiciones económicas que están sufriendo son en parte el resultado de no tener una representación y no tener alguien que asuma la responsabilidad ni la transparencia, sino que cuando sienten que hay un costo político por el sufrimiento económico. Entonces, hay un prospecto político y hay un movimiento en el liderazgo que no está tomando los aspectos necesarios para hacer los cambios económicos, para cambiar la situación económica. ¿Eso usted considera que va a seguir continuando? ¿Va a ser esta la posición? Sí, en efecto, y no hay espacio político tampoco. Ninguna de las instituciones les da espacio a la oposición para representarse. Mire, cuando las elecciones se llevaron a cabo, Maduro ganó a la oposición. Yo creo que hubo un campo que, por supuesto, dejó espacio a la duda. De una u otra forma, esto fue un espacio de debate. Y la situación actualmente tiene una dimensión tal que se teme el colapso y se piensa que sería mejor para las personas si de hecho pudieran implementar un cambio, o si se implementaran los cambios en las políticas económicas llegarían a evitar el colapso. O también asimismo está el debate sobre qué pasaría cuando se busca que alguien genere un espacio para el colapso. Tengo, por supuesto, distintos argumentos para formar una propia opinión, pero por supuesto lo que hemos visto ya de una u otra forma es evidente gracias a lo que hace
el gobierno Maduro, pero creo que la situación económica va a seguir empeorándose cada vez más, va a haber una resistencia al cambio, va a haber un intento para seguir utilizando de una u otra forma el lenguaje agresivo para tratar de sustituir el diálogo y el debate sobre una política seria, y eso justamente es lo que va a crear tal vez un momentum diferente por parte de la oposición y en su interior, y tenemos que tratar de buscar qué tipo de políticas en las que nosotros podemos llegar a apoyarlos. De hecho, por supuesto, corresponde solo al pueblo de Venezuela determinar qué va a hacer, y obvio, estos factores económicos son coadyuvantes en este sentido, y por supuesto esto nos puede llevar a motivar distintas estrategias en las que nosotros podemos involucrarnos para de una u otra forma tratar de pavimentar una visión diferente para la economía venezolana. Yo creo que esto nos puede ayudar.